Muchas bendiciones, espero que estés bien allí donde tú estás, quiero que me acompañes. Hoy vamos a ver un tema que es de mucha bendición y por eso quiero que dispongas desde ahora tu corazón. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que prepare nuestro corazón para su preciosa palabra. Padre Celestial, bendito, alabado, exaltado sea tu nombre, Señor, porque yo sé que tú te glorificarás en medio de sea cual sea la situación que estén atravesando aquellas personas que me escuchan. Señor, yo te pido que tu palabra no vuelva a ti vacía, Padre Celestial, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que los corazones de las personas que me escuchan, Señor, Padre, prepáralos, te lo pido en el nombre de Jesús. Que esos corazones sean unos corazones dispuestos y preparados para tu preciosa palabra, para que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Hoy vamos a estudiar, Padre Celestial, los 4 tipos de oyentes de tu palabra. Y cómo es tan importante tener un corazón dispuesto, Padre, para que tu palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros. Yo te pido hoy, Señor, que seas tú hablándonos a través de esta preciosa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Quiero que me acompañes al libro de Mateo y vamos a empezar quizás uno de los capítulos más hermosos y preciosos del libro de Mateo, donde vamos a aprender unos principios espirituales del reino de los cielos. Y por eso quiero que dispongas hoy tu corazón a escuchar todo este mensaje, porque yo sé que Dios te va a hablar, sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Dice que aquel día salió Jesús de la casa donde se encontraba predicando. Dice que se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Y aquí vamos a empezar a estudiar las parábolas. Las parábolas que son ejemplos de la vida cotidiana que Jesús usaba para enseñar verdades del reino de los cielos. Pero era con un fin de revelarlo, de que esas verdades fueran reveladas a aquellos que tenían un corazón dispuesto. Pero no eran reveladas a aquellos que tenían un corazón endurecido. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Y dice diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Si tú tienes tu Biblia allí dirá que esta es la parábola del sembrador. Pero ¿sabes? Esta palabra no se trata tanto del sembrador, sino de la tierra en la que el sembrador va a sembrar. Por eso quiero que prestes mucha atención. Dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos, el que tenga oídos para oír, oiga. Quiero que me acompañes, vamos a estudiar estos 4 tipos de corazones. ¿Por qué quiero que los estudiemos? Para que te des cuenta tu corazón cómo está y la importancia de tener un corazón dispuesto para la palabra de Dios. Quiero que entiendas que el sembrador es aquella persona que siembra la palabra de Dios. La parábola del sembrador que vamos a estudiar hoy habla de 4 tipos de oyentes de la palabra de Dios, tal y como Jesús lo explica en Marcos 4:14. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra, es decir, el que predica el mensaje, mientras que la semilla es la palabra de Dios, lo que lo podemos encontrar en Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La parábola que vamos a estudiar hoy describe 4 tipos de terrenos donde cada uno de ellos representa el corazón del oyente, donde la palabra de Dios es plantada durante la predicación.
Y sabes, el propósito principal de la palabra de Dios es la salvación del oyente. Sin embargo, no todos reciben eficazmente, de tal forma que pueda producir los frutos de arrepentimiento que el Señor anda buscando. Por eso vamos a estudiar el primer corazón, y es el corazón duro. Dice en Mateo 13:4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sabes? Ese tipo de personas son personas que tienen un corazón endurecido, donde la palabra de Dios no puede profundizar, donde la semilla de la palabra de Dios no puede dar fruto. Por eso Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice la razón, mis hermanos, por la cual este tipo de oyente no entiende y cree en la palabra de Dios es porque tiene el corazón duro. El corazón lleno de orgullo, de soberbia, de altivez. El corazón que no reconoce ni cree en Dios. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que aun cuando estas personas escuchen la palabra de Dios o incluso vean su gloria y milagros y demás, si son de corazón duros, no van a recibir la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver como un ejemplo en la vida del faraón. El faraón vio todas las plagas, todas las manifestaciones de la gloria de Dios en el país de Egipto. Y aún así dice que su corazón permanecía duro. Es por eso que el peligro de tener un corazón duro es que esto lo conduce a uno a la destrucción. Todo lo que se está viviendo, por ejemplo, hoy en día en la tierra con este coronavirus, tiene que llevarnos a nosotros a doblegar nuestro corazón. No podemos seguir con un corazón endurecido, porque esto no nos va a llevar sino a la destrucción. Mira lo que dice Proverbios 29:1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire qué tremendo, mi hermano, no habrá para él medicina. Yo creo que esta palabra es para este tiempo. Nosotros no podemos seguir con un corazón duro, con una cerviz dura. Tenemos que doblegarnos delante de Dios, pedirle perdón por todo lo malo que hayamos hecho hasta el día de hoy. Eso es lo único que puede cambiar al hombre. Lo único que puede cambiar al hombre es humillarse y reconocer a Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede cambiar. Y mi hermano, es anunciado a través de la palabra y a la predicación de la palabra de Dios. Jesucristo es el objetivo principal de la palabra de Dios, es presentarnos a Jesucristo. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y por eso es que Satanás hace todo lo posible por endurecer el corazón de las personas, cegándonos el entendimiento para que no creamos en el Evangelio. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Mis hermanos, a través del pecado, de sus filosofías y las necias creencias, el diablo ha logrado que el hombre desprecie el mensaje de la salvación, de tal forma que cuando lo escucha, mis hermanos, todos sus prejuicios y creencias se oponen como un muro a que la palabra de Dios transforme su duro corazón. Y entonces ahí es donde viene el diablo y arrebata esa semilla que fue sembrada y la persona no se salva. Es por eso que debemos seguir el consejo de Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es decir, con humildad, con un corazón dispuesto, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hoy, si tú me escuchas y sientes que tu corazón está duro, tienes que humillarte delante de Dios y reconocer tu necesidad de Dios. Vamos a estudiar el segundo corazón. Dice, el oyente con el corazón descuidado. Vamos a estudiar el corazón descuidado. Dice Mateo 13, versículos 5 y 6. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Este segundo oyente que Jesucristo describe en esta parábola es aquel que tiene el corazón descuidado. Es aquel que cayó junto a los pedregales donde no había mucha tierra, donde brotó pronto la planta, pero como sus raíces no lograron profundizar en la tierra, cuando salió el sol se secó. ¿Esto qué nos habla, mis hermanos? Mira lo que dice Mateo 13, del 20 al 21, que es la explicación que Jesús nos dio. Dice, y él que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, es decir, es una persona que la recibe emocionalmente. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es decir, su fe es de corta duración, su emoción es de corta duración. Dice, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son estas personas que cuando vienen las dificultades, cuando vienen los momentos difíciles, este tipo de personas tienden a alejarse del Señor. En vez de acercarse a Dios, se alejan. Terminan renegando de Dios, terminan diciendo, eso buscar a Dios no vale la pena, miren todo lo que me está pasando. Por eso, mis hermanos, este tipo de personas es aquel entusiasta, son personas entusiastas en gran manera. ¿Por qué? Porque cuando escucha la palabra de Dios de tal forma que realiza sus compromisos con Cristo a la ligera, se comprometen con Cristo a la ligera, mis hermanos. Son impulsados por sus emociones, pero dice cuando sale el sol, es decir, cuando vienen las persecuciones, las aflicciones por la justicia, estos retroceden y tropiezan. Y al final, la semilla del evangelio no hace su efecto porque esto no tiene raíces, es decir, la palabra no logra entrar hasta lo profundo de su ser. Mis hermanos, el tener profunda raíz en el evangelio, es decir, estar firmes con convicciones firmes, es importante, ya que de eso depende nuestra firmeza en todo tiempo, tanto en el tiempo bueno como en el tiempo malo. Nosotros tenemos que procurar tener un corazón firme y dispuesto para el Señor. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Es decir, mis hermanos, tú no puedes seguir mirando hacia atrás, tu mirada no puede seguir en el pasado, tú tienes que seguir avanzando hacia adelante, tienes que seguir hacia adelante. El evangelio no es una cuestión de emociones, sino de convicciones. Dios no nos promete que no habrán problemas, eso es una gran mentira. Al contrario, mis hermanos, Satanás buscará la forma de sacarnos del camino de Dios, pero nuestro fuerte compromiso y convicción nos mantendrá en el camino correcto. Es como en el tiempo de, si tú has visto la película de Moisés y de las plagas de Egipto, tú te vas a dar cuenta que cuando Moisés iba a pedirle a Faraón que soltaba a su pueblo, el Faraón más trabajo le colocaba. Si tú lo has leído en la palabra, dice que el Faraón más se oponía y más se oponía. Es decir, que Satanás va a hacer hasta lo imposible para que tú no te conviertas a Cristo. Por eso cuando una persona empieza a buscar a Dios, muchas veces ahí empiezan las dificultades y los problemas que quizás antes no tenía. Por eso vamos a estudiar el siguiente corazón, y es el corazón atiburrado. Esto vamos a verlo, dice que en Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir, este es el corazón que crece entre espinos, el corazón que está ahogado, lleno de cosas que le impiden creer en el evangelio. Este oyente, mis hermanos, que describe aquí la palabra, este representa aquel corazón que está lleno de los deseos de este mundo. Es un corazón donde la semilla cayó en tierra, pero no pudo producir porque se ahogó, porque habían otras plantas a su alrededor que le impedían entrar el sol, entrar el aire para que creciera. Lucas 18:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son aquellas personas, mis hermanos, que para ellos son más importantes
las cosas materiales, la fama, los placeres, el qué dirán. Se avergüenzan del Evangelio. Prefieren seguir en el mundo disfrutando de los placeres del mundo, de las cosas que el mundo ofrece, antes que seguir a Cristo. Por eso este tipo de oyente es aquel a quien no le hace efecto la palabra de salvación. ¿Por qué? Porque su corazón se encuentra lleno de afanes de este mundo. Están prisioneros de los placeres de la vida y son engañados por el deseo de poseer riquezas. Estas cosas, mis hermanos, hacen imposible que este tipo de personas sean salvadas, ya que provocan que la palabra ni siquiera crezca, que la palabra se ahogue en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no le quedará tiempo para buscar a Dios. Son de estos que dicen, no, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para ir a un grupo de oración, para ir a una célula a buscar a Dios. Para ellos es más importante otras cosas. Por eso Romanos 13, 12 al 14 dice lo siguiente, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mis hermanos, tenemos que desechar nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que desechar todas esas cosas que no nos ayudan a seguir con Cristo. Por eso, mi hermano, debemos abandonar todo deseo pecaminoso, todo afán por enriquecernos o hundirnos en la vanagloria de este mundo. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todos esos sueños, deseos, planes que tú tienes, cuando tú te enfocas en buscar a Jesucristo, en buscar el reino de Dios, todo eso vendrá a tu vida como una añadidura, como algo de más que Dios te dará, aparte de todas las bendiciones que Él va a derramar sobre tu vida. Mateo 13, 8 y 9 nos habla del corazón convertido, el oyente con el corazón convertido. Y este es al que todos nosotros debemos de llegar. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que este tipo de corazón es un corazón que da fruto en abundancia. ¿Para qué? Para que otros coman de ese fruto. Es un oyente que se vuelve bendición. Es un oyente que pasa de ser solamente oyente a empezar a ser un predicador de la palabra de Dios, a ser una persona que anuncia el evangelio también. Dice: finalmente, mis hermanos, aquí vamos a encontrar que se nos presenta el oyente con el corazón convertido. Es aquel que se encuentra limpio de toda contaminación, que pudiera evitar que la palabra eche raíces en él, que hagan que ahogue la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, para que la palabra de Dios sea efectiva en cada uno de nosotros, es importante permitir que la palabra de Dios limpie nuestro corazón de toda amargura, odio, pecado, prejuicio, soberbia o cualquier otra cosa que vaya en contra de la voluntad divina. Solo así, mis hermanos, podemos dar fruto agradable delante del Señor. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Mire, no solamente oye, sino que entiende la palabra. Y la palabra da fruto en esa persona y produce fruto al 100 por uno, al 60 por uno y al 30 por uno. Es decir, la palabra de Dios en esta persona empieza a producir fruto en todas las áreas de su vida. Es por eso que tú tienes que disponer tu corazón. Si quizás en tu vida no se está viendo el fruto de la palabra de Dios, es porque quizás aún no tienes un corazón convertido. Quizás aún tu corazón está en alguno de los otros corazones que acabamos de ver. Dice, mis hermanos, en Salmo 119 dice:
¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios, estarla leyendo constantemente y la palabra va a ir limpiando nuestro corazón, sacando todo aquello que impida que crezcamos en el conocimiento, en nuestro carácter hacia el Señor. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. A través de la palabra de Dios es que nacemos de nuevo. A través de la palabra de Dios es que nuestro corazón va a ir siendo poco a poco transformado y convertido en ese corazón que es una buena tierra para la palabra de Dios. Juan 12, del 47 al 48 dice, aquel que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella los juzgará en el día postrero. Hay muchas personas que hoy rechazan la palabra de Dios y va a llegar un momento en que todos tendremos que estar delante de Dios y Él nos juzgará, y por la palabra de Dios seremos juzgados. Por eso no podemos despreciar la palabra de Dios. Si tú quieres tener un corazón que sea una buena tierra para la palabra de Dios, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Por eso debemos creer que el poder de la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestro corazón por medio de la fe en Jesucristo. Isaías 55:10, y con esto termino. Isaías 55:10 de 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra que tú has escuchado hoy no volverá vacía. Yo creo que a partir de hoy tú vas a anhelar, a desear que tu corazón sea una buena tierra para la palabra de Dios. Esa tiene que ser tu oración a partir de hoy. Dile, Señor, prepara mi corazón para tu palabra. Limpia mi corazón a través de tu palabra. Ayúdame a comprenderla. Que mi corazón sea renovado, transformado. Dile, Señor, ayúdame a tener un corazón arrepentido. Ayúdame a tener un corazón dispuesto siempre para ti y para tu palabra. Dile, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre bendito, yo creo que tú cumplirás el propósito por el cual envías día a día la palabra a través de este canal de YouTube. Padre, porque este canal es tuyo, es para tu gloria y tu honra. Creyentes al Día es para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que me escucha, Señor, Padre, transforma sus corazones, quita toda dureza, quita todo ahogo en la palabra de Dios, todo lo que impide que las personas te crean, Señor, que las personas anhelen y deseen tu palabra. Quita hoy toda posición. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, transforma vidas y corazones a través de tu palabra. Yo lo creo en el nombre de Jesús, Señor, que voy a ver vidas transformadas, vidas renovadas, transformadas, hogares y familias, entregándose a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté contigo hoy y siempre. Amén y amén.